La historia de la humanidad está llena de batallas y conflictos que marcaron la trayectoria del planeta. Algunos de estos enfrentamientos son recordados por sus inmensas proporciones, mientras que otros, en menor escala, tuvieron impactos significativos, pero a menudo pasan desapercibidos para las generaciones posteriores. Pero, entre todas las guerras que ya han ocurrido, hay un escenario que destaca por su magnitud: la posibilidad de una tercera guerra mundial. Este, sin duda, sería el mayor conflicto que el mundo haya visto jamás, alterando irreversiblemente el curso de la historia humana y la geopolítica global. La idea de una tercera guerra mundial no es nueva. Se ha debatido durante décadas. Desde los tiempos de la Guerra Fría, cuando potencias globales como Estados Unidos y la Unión Soviética chocaban ideológicamente, la tensión entre las superpotencias ha mantenido al mundo al borde de un conflicto nuclear. En la década de 1960, el mundo observó con aprensión la crisis de los misiles cubanos, que llevó a Estados Unidos y la URSS a una confrontación directa que casi desembocó en una guerra total. Afortunadamente, la diplomacia y el miedo a las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear impidieron que ocurriera lo peor, pero el espectro de la Tercera Guerra Mundial nunca desapareció por completo. Sin embargo, si tal guerra ocurriera en un futuro cercano, sería completamente diferente a las dos anteriores. Hoy en día, los conflictos no se limitan a los campos de batalla tradicionales. Las armas y las estrategias de guerra han evolucionado de maneras que eran impensables hace unas décadas. La tecnología había avanzado hasta tal punto que la guerra podía librarse en múltiples frentes, no solo en tierra, sino también en el aire, el mar e incluso en el espacio. En un escenario como este, uno de los mayores avances tecnológicos que se podrían utilizar serían los exoesqueletos. Estos dispositivos, similares a una armadura metálica que cubre el cuerpo, aumentarían la fuerza de los soldados, permitiéndoles transportar equipo pesado a largas distancias y resistir impactos que de otro modo serían fatales. Aunque no se trataba de algo tan futurista como los robots de las películas de ciencia ficción, la presencia de exoesqueletos en el campo de batalla aumentaría considerablemente la efectividad de las tropas, haciéndolas más rápidas y resistentes. Además, las nuevas tecnologías armamentísticas también podrían redefinir los enfrentamientos. Se imagina que, en lugar de luchar con armas convencionales, los ejércitos del futuro podrían utilizar armas capaces de disparar proyectiles que curvan su trayectoria en el aire, dificultando enormemente la defensa. En una guerra como esta, los avances tecnológicos no se limitarían a los soldados y las armas. Las batallas podrían librarse en lugares inesperados, como el espacio, donde se podrían utilizar satélites armados para atacar objetivos estratégicos en la Tierra con una precisión devastadora. Por mucho que estas ideas parezcan sacadas de una película de ciencia ficción, no están tan alejadas de la realidad. Los avances en la investigación armamentista y la carrera espacial de varias potencias mundiales indican que la guerra del futuro se puede librar en un campo mucho más tecnológico y menos humanizado. Sin embargo, a pesar del potencial destructivo de estas armas futuristas, el mayor temor de una tercera guerra mundial reside en las armas nucleares, que tienen el poder de diezmar poblaciones enteras en cuestión de minutos. Es importante recordar que, desde la Segunda Guerra Mundial, los países se han armado con ojivas nucleares, armas capaces de destruir no solo ciudades enteras, sino también crear un entorno de radiación letal que comprometería la vida durante cientos de años. Aunque se evitó el uso de bombas nucleares tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el número de armas nucleares en el mundo sigue siendo alarmante, con alrededor de 14. Cero ojivas esparcidas, la mayoría pertenecientes a Estados Unidos, Rusia y China.
Este arsenal de destrucción masiva sirve como recordatorio de que la guerra nuclear, aunque evitada hasta la fecha, sigue siendo una amenaza tangible. El temor es que si estallara una guerra mundial, las potencias nucleares rápidamente se involucrarían en un intercambio de misiles donde la destrucción sería mutua. En un escenario como este, la noción de victoria se volvería irrelevante, ya que no habría ganadores en un mundo asolado por la radiación y el caos. Un ataque nuclear tendría repercusiones no solo en el momento inmediato, sino también durante generaciones, con profundas consecuencias ambientales, sociales y económicas que harían la Tierra inhabitable durante mucho tiempo. Sin embargo, incluso con todas estas aterradoras posibilidades, la idea de una tercera guerra mundial no es algo que deba temerse hasta el punto de perder el sueño. La verdad es que, a pesar de las tensiones globales, la probabilidad de que se produzca un conflicto global a gran escala, como el que hemos descrito, sigue siendo extremadamente baja. La diplomacia internacional ha demostrado ser eficaz para resolver muchos de los conflictos más graves del mundo. Países que, en el pasado, fueron enemigos implacables, hoy mantienen relaciones diplomáticas, comerciales e incluso alianzas estratégicas. El mundo ha cambiado y, aunque existen tensiones, el riesgo de una guerra mundial total parece más remoto de lo que a menudo se imagina. La guerra moderna, si ocurre, probablemente será diferente de las guerras del pasado. Con el avance de la tecnología, la mayoría de los conflictos pueden ocurrir en escenarios virtuales, a través de ataques cibernéticos. Los países podrían enfrentarse en el terreno digital, destruyendo infraestructuras enemigas sin disparar un solo tiro. Los ciberataques podrían derribar redes eléctricas, sistemas de comunicaciones e incluso controlar economías enteras. Además, los drones y los robots autónomos podrían sustituir a los soldados en el campo de batalla, haciendo que las operaciones sean más rápidas y precisas, pero también más impersonales. Es posible que una guerra en el futuro ya no sea una batalla de ejércitos tradicionales, sino una lucha por la supervivencia en el mundo digital y por los recursos esenciales. Uno de los recursos más buscados en un escenario de escasez global sería el agua potable. A medida que se agoten los suministros de agua dulce, las naciones podrían comenzar a chocar por la propiedad de las últimas reservas de este recurso vital. La lucha por el agua podría ser uno de los principales impulsores de una guerra global en el futuro. Pero ¿cómo podría terminar una tercera guerra mundial? Aunque el escenario es desolador, es posible que, incluso en un escenario de gran destrucción, el conflicto termine antes de llegar a su culminación. Sin embargo, las consecuencias serían profundas y duraderas. Si el conflicto fuera nuclear, el daño ambiental sería tan intenso que la recuperación llevaría cientos de años, si no más. La infraestructura global quedaría destruida, las economías quebradas y la sociedad humana tal como la conocemos dejaría de existir. Al final, el mundo sería irreconocible. Las ciudades, tal como las conocemos, serían escombros y las naciones que aún quedaran serían frágiles y lucharían por reconstruir un nuevo orden mundial. La naturaleza, en gran parte devastada por la radiación y los efectos climáticos causados por la guerra, tardaría miles de años en recuperarse. Afortunadamente, si bien el riesgo de una guerra mundial sigue siendo una preocupación legítima, es importante recordar que el futuro no está necesariamente condenado a ese destino. La historia muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de superar sus desafíos y encontrar formas de evitar la catástrofe. Prevenir un conflicto global dependerá de la diplomacia, el diálogo entre las naciones y el compromiso con la paz y la cooperación internacional. En lugar de temer el fin del mundo, deberíamos trabajar para garantizar que siga existiendo, en paz y armonía.
Y mientras reflexionamos sobre un futuro tan sombrío, siempre es bueno hacer una pausa y pensar en algo un poco más ligero. Tal vez en lugar de un apocalipsis nuclear podamos imaginar algo un poco más absurdo e incluso divertido, como saltar a una piscina llena de tiburones. Bueno, quizás no sea la idea más segura, pero al menos sería una historia para contar en otro momento, ¿no?